empleo, trabajos dignos, sino no contar porquería de la calle no es un trabajo. Y bueno, es una herramienta de reclamo. Hay demasiado descontento y se tiene que saber. El paro tendría que ser paro general, sin colectivos, sin nada. Yo trabajé para Milei. Yo trabajé para Milei y estoy arrepentido. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en este día de paro a nivel nacional. Un paro que, a mi manera de ver se hizo sentir, siempre está debatido, hay maneras diferentes y difíciles de estimar el acatamiento del paro, pero para quienes estuvieron en la calle habrán notado que había menos movimiento, a pesar de que andaban los colectivos y que algunos comercios abrieron, lo que no había era clientes. Tenemos más temas para el día de hoy, tenemos invitadas de lujo, le voy a dar la bienvenida a mi equipo. Felicitas Bonavita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Gracias, muchas gracias. Lourdes Arrieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos como invitadas a Carmen Álvarez Rivero, ella es senadora nacional por la provincia de Córdoba, por el PRO. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmela. Un gusto. Por favor, bienvenida. Un placer. Un placer igualmente. Y Verónica González Bonet es periodista, diplomada en periodismo de género y en criminalística y criminología. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, un gusto compartir esta tarde con ustedes. Bueno, por favor, siéntanse libres de opinar de todos los temas. Es la idea que intentemos profundizar un poco lo que pasa en la actualidad de nuestro país. No sé, cuéntenme primero ustedes cómo sintieron el paro, lo vivieron, lo sintieron, ¿qué vieron en la calle? Lo trabajé. Vos trabajaste. Más vale. Te tocó trabajar. Yo creo que la Argentina solamente sale adelante trabajando. Y los que proponen el paro no representan a por lo menos 10 millones de trabajadores informales. Así que ahí hay mucho por hacer. No creo que sea la forma para... ¿Vos crees que no es una herramienta o que no existe el reclamo? Porque el reclamo de los trabajadores yo creo que no existe. Es una herramienta y creo que ¿Ningún paro, este particular o ninguno? No, la verdad que me parece una herramienta anticuada. Ajá. Anticuada. La verdad. Es interesante cuando lo dicen senadores que están muy lejanos a los 700.000 pesos, 800.000 pesos que puede cobrar un trabajador. No, porque te dice, lo trabajé y yo entiendo que usted no pasa las necesidades que puede pasar un laburante precarizado que quizás no tiene el derecho ni la protección gremial, es cierto, para salir a la calle porque ha aumentado mucho la cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizadas, pero que sí se sienten identificados con el reclamo, no alcanza la plata. Lo más caro de un senador es que trabaje mal. Lo más caro. Sí, Cuando un senador le pifia y hace una ley que la tenemos que pagar todos en una de esas en generaciones, eso es lo más caro. Sí, claro. No, yo estoy de acuerdo con que ganen bien los senadores. No importa, lo que me hace mucho ruido es cuando cuestionan que un trabajador salga a manifestarse cuando no le alcanza la plata para comer. No. Y ahí, créeme, no cuestiono si un trabajador sale. Cuestiono que los paros sean expresiones de sindicatos que cada vez representan a menos gente, cuando ellos tendrían que buscar, aunque sea para tener más afiliados, que se formalice el empleo. Pero eso son políticas de gobiernos, que se formalice el empleo, no son los sindicatos. También, son políticas de los gobiernos. No, yo soy presidente de la Comisión del Trabajo del Senado y no logro sentarme con un sindicalista que me apoye en una ley de inserción laboral. Ni uno. Y no estarán de acuerdo con la ley. ¿Por qué Pero no es sientan? nada. Si se las cuento a ustedes, todos avalarían. Porque esto es quien cede. Pero yo tengo una pregunta, ¿vos no crees que en la actualidad, después podemos hablar si existen otras herramientas? Porque ayer hubo una marcha, que es otra herramienta, que también fue contundente, se utilizaron estos dos recursos para plantear un reclamo. ¿No crees que hay un reclamo legítimo de los trabajadores, no solo de los precarizados o de la gente que trabaja en negro, del trabajador que está en blanco, que tiene un sueldo en blanco y que de todas maneras no llega a fin de mes?
desde 2014 que no, por lo menos en Córdoba, no crece el empleo formal. Pero yo te hice otra pregunta. ¿No hay un reclamo genuino? Pero eso hace que todo el empleo sea precarizado. Así que obvio que coincido con vos que hay un reclamo genuino, que a la gente no le alcanza ni hablar de los jubilados. Eso es absolutamente cierto. Pero la mirada es cómo se soluciona eso. Yo creo que se soluciona dando formas, puertitas de entradas, inserciones laborales a los grupos vulnerables, que puede ser personas... Pero, perdón, cuando hablamos de la CGT, de los sindicatos, no estamos hablando de inserciones, de gente que precariza, estamos hablando de que el trabajador formal, que inclusive tiene una representación sindical, hoy tiene una paritaria con un techo. Que es del 2%. Claro, ¿y cuál que sería no acompaña la forma de inflación? reclamo, ¿no? Si el paro no sería una vía para reclamar, ¿cuál sería la otra forma que tendríamos los trabajadores para reclamar, si no? Yo creo que hay las mesas, las acciones conjuntas, el sentarse a pensar y planear. Pero le digo, en la Argentina no puede haber inserciones o inserción laboral sin inversión. No, claro. No, desde ya. De todas maneras, yo vuelvo a te vuelvo a recalcar. No es un paro que se haya planteado en relación al desempleo. Es un paro que se plantea por el nivel de los salarios. Porque un trabajador que tiene 1 o 2 trabajos no puede vivir de su trabajo. Es un paro de trabajadores. Por eso es un paro, si no sería un reclamo. A ver, así como el de los jubilados es un reclamo específico, que también me parece que es absolutamente genuino, me parece que este paro era un paro que llevaron adelante los sindicatos para hablar de las condiciones en las que están los trabajadores formales, de una paritaria pisada, que si no se homologa es esto nada. Digo, me parece que están hablando y de la cantidad de despidos que empieza a haber, y de cómo se empieza a achicar esa planta de trabajo. Pero bueno, esto es lo que yo vi, es lo que yo leí, no sé qué sintieron. No, yo vi obviamente que escuché mucho trabajador de la calle, Carmen, bueno, en los lugares que trabajo y además en medios de comunicación, en esto que es tan interesante el ejercicio de escuchar a la gente que está esperando un colectivo un día como hoy, un día de paro, ¿no? Y en muchos casos la preocupación, primero, por no poder trabajar, mucha gente que dice, yo hoy si no me muevo, no trabajo, no salgo a vender, no como. Ahora, si me preguntás, ¿cómo está mi bolsillo? ¿Cómo me estoy llevando con estas políticas? Estoy mal, no llego a pagar el alquiler, no llego con la comida, o sea, todo esto que obviamente ya sabemos. Entonces, hay un quiebre que la cuestión de la representación de los gremios y de la política es algo que hemos planteado y que planteamos a diario aquí en este programa. Que es cada vez menos. Es pero un tema porque hay cada vez menos empleo formal. Bueno, y no, pero eso, porque no solo por eso, porque hay cada vez menos empleo formal, hay mucha gente que no para porque no puede, pero no porque no esté de acuerdo con el reclamo. Mucha gente, y sobre todo mujeres, porque hay 1 millón de hogares monomarentales en nuestro país y la mayoría se endeuda para cubrir sus necesidades básicas. Salió el informe País de Naciones Unidas hace poquitos días y da cuenta de eso, ¿no? Pero además, digo, bueno, hoy la calle muy tranquila, ayer lo de los jubilados me parece que fue todo un mensaje, pero aprovechando que tenemos a la senadora acá que inició cuestionando la medida de fuerza, yo siento que se ha instalado como esta cuestión, veía las imágenes de la estación de trenes en donde alentaban a denunciar a quienes convocaran al paro, bueno, toda esta cosa extraña que estamos naturalizando. Y la verdad que yo me pregunto si no se sienten también un poco casta ustedes con un Congreso que está custodiado, bueno, una diputada y una senadora hoy, ¿no? Que está custodiado todo el tiempo por uniformados. No, bueno, en términos generales no había nadie nos hemos ni acostumbrado ni caminando. Bueno, en términos generales nos hemos acostumbrado a que los miércoles tenemos todos uniformados, está todo lleno. Y los jubilados no pueden ni siquiera transitar por el Congreso, dar la vuelta a la manzana en el Congreso. Y hablando de senadores o legisladores, que usted dice, si están, nos cuesta más uno que hace mal el trabajo, algo así, me dijo mal, ¿no? Uno que no trabaja nos cuesta carísimo. A todos los argentinos. Claro. Muchos de los que se movilizan y muchos argentinos entendieron que nos salen caro, por ejemplo, los que respaldaron a Cuéllar, y no creo que usted no votó para que no se lo destituya a Cuéllar, ¿no? En su momento. No es eso. O ahí esa es una interpretación equivocada. O bancaron a un juez que ingresó por decreto, ¿no? Bueno, si querés te explico las dos cosas, sí, claro. Por supuesto. No, a Cuéllar yo pedía que se lo suspendiera. Me parecía la medida que correspondía
inclusive lo podíamos expatriar y ver qué sucedía. En cambio, con expulsarlo, ya todo queda en manos de la justicia del Paraguay. A nosotros no nos había llegado ni una fotocopia de la denuncia. Yo tenía que decidir expulsarlo para que perder total el control. A mí me parecía que no correspondía. Lo que realmente institucionalmente correspondía era suspenderlo, que venga, que eso lo traíamos. Además, nos ayudó la jueza Arroyo Salgado esta mañana, pidió y también para que venga a Argentina. Entonces, eso hubiera sido, con efecto pinzas, los tendríamos acá. Y hoy no sabemos prácticamente nada de la causa de Cuellar. Pero, Carmen, tenemos un presidente que impulsó una estafa virtual y recién ahora forman una comisión. Yo no sé si hubieran avanzado mucho con Cuellar. Pero no corresponde... Me parece que nadie quiere saber Lucía, quién le dio la plata a Cuellar. Me da esa sensación, porque no veo a nadie preguntándose quién le dio la plata a Cuellar. Luli. Sí, no, la verdad es que del tema Cuellar no me puedo meter justamente porque correspondo a otra cámara, pero sí puedo decir acerca de la comisión investigadora es que por debajo tanto el oficialismo como la oposición se pusieron de acuerdo para que se lleve adelante, sí, pero para que no se investigue o para que no llegue absolutamente nada. Entonces, quiero manifestar... la comisión. Así que la comisión no va a investigar. No va a investigar nada. Bueno, mirá si no nos sale caro, entonces. Se va a conformar, sí, se va a conformar. Estamos esperando hasta mañana para que justamente se presenten los diputados propuestos. Ayer se arman dos interbloques, La Libertad Avanza y Creo, el PRO y el MID por otro lado, para tener mayoría exactamente las comisiones y para que del otro lado aquellos opositores dialoguistas puedan negociar. Y quiero manifestar mi descontento como ciudadana y como legisladora. Me parece que cuando pedimos transparencia, lo que menos está ocurriendo en nuestra institucionalidad es transparencia. ¿Yo puedo ser un plomo? Sí. ¿Me dejan? Sí, absolutamente. Sentite libre. Acá Soy maestra. Le pagamos a un poder judicial. Tiene todos los recursos para hacer justicia. Yo prefiero que haga justicia el Poder Judicial y no el Congreso. ¿A qué te referís? ¿A Cuellar o al caso Libra? Cualquier caso. Esto es respetar las competencias. ¿Vos crees que lo debería investigar a Milei la justicia ordinaria? Bueno, como soy maestra, no sé cuál es la que le corresponde, porque el delito depende de lo que sea, cuál es la que corresponde. Bueno, es que pero justamente sí como es presidente le corresponde conformar una comisión. No. Pero las dos la vías, justicia tiene que son actuar. válidas. Las dos vías son válidas. Absolutamente, pero respetando las competencias de cada poder, que la justicia actúe. Esa es mi mirada. Simplificar que el Congreso actúe sobre lo que tiene competencia, que todavía no le encuentra el agujero al mate. Ninguna de las dos cosas, porque el 14 de febrero ocurrió el posteo del presidente Javier Milei. Guillermo Franco parece que todavía no sabe qué sucedió porque insiste con que fue un reposteo de Javier Milei cuando fue un posteo que redactó y fijó en su perfil, pero me parece escandaloso, no sé si comparte, Carmen, que la justicia argentina no citó ni a Hayden Davis ni a nadie, me parece que no se quieren enterar. Tenemos que sacudirla para que actúe, porque no tiene sentido que tengamos tantos fondos de toda la gente pagado con el trabajo. Pero igual no es un problema de dinero, discúlpeme, yo voy a disentir en esto. Obvio que es un problema de dinero. El problema no es si le pagamos mucho o poco. El problema es que tenemos división de poderes es lo y que son cuesta. funcionarios, pero no importa, sea cara o sea barata, hay una responsabilidad, hay una obligación cuando vos asumís un cargo público. No importa, yo no hago mi trabajo mejor o peor, depende de lo que me pagan. Y muchísimo menos si tengo un compromiso con los ciudadanos de mi país. Pero entonces, si no tenemos... Entonces, el juez te dice, me están pagando poco, voy a hacer justicia por la mitad. Pero si no actúa la justicia y no provee justicia, ¿para qué la tenemos? Está bien, bueno, pero no porque le pagues mucho o poco. Yo te entiendo, pero yo separaría lo que sale. La justicia debería funcionar. Ahora tengo una pregunta. Lo que me refiero es que le estamos poniendo muchos recursos a los argentinos para que ese poder funcione. No sé si son suficientes, porque la justicia
justicia anda reclamando también mayores recursos. Tenemos expedientes todavía que estaban cosidos a mano, nos costó un montón digitalizar. Dame un minuto, Lourdes, sí. pero yo tengo una pregunta. Digo, vos hablas de que la justicia tiene que actuar y que debemos tener una justicia. Ahora, tenemos una justicia absolutamente desprestigiada. Tenemos dos jueces que quisieron incorporar por decreto que fueron rechazados. Digo, ¿a qué justicia te refieres? ¿A dónde hay que acudir? Carmen. Sí, porque ahora Lourdes quiere decir otra cosa. Yo creo que con 3 jueces en la corte podríamos tener algún resultado. O sea, debería actuar, debería proveer justicia a la Corte. La Corte Suprema. De todas maneras, ustedes saben que la Corte es la garantía última de los ciudadanos, la garantía última de las empresas, pero yo me refiero a que funcione toda la justicia, no solamente la Corte Suprema. La transversalidad. Porque lo que llega ahí son los casos, por decir, bueno, yo casos no tengo duda raros. que un caso contra el presidente termina en la Corte Suprema. Igual la conformación de una comisión bicameral para investigar es un mecanismo previsto, no es ejercer un poder sobre el otro, no, eso es un mecanismo previsto. Es verdad para eso, investigar. pero yo digo, si no tiene más posibilidades de llegar Hay otras. Debería tener de las dos. Lo que va a hacer la Cámara de Diputados en este caso es, supuestamente, yo sé que hay diputados de bien que van a llevar las pruebas. Yo no sé si el presidente está implicado o no, quiero creer que no está implicado, pero lo que van a hacer es llevar las pruebas a la justicia para que también hagan parte en su oficio o en la investigación. El tema es, ¿por qué llegamos a una comisión, a una supuesta comisión investigadora? Y déjenme dudar, justamente por los planteos que puse anteriormente, ¿por qué llegamos a una comisión investigadora en el Congreso? Porque tampoco hay muchas garantías de que la justicia pueda actuar de manera un poco más rápido, y me preocupa que haya caído el caso Cripto en el juzgado de Servini de Cubría, teniendo en cuenta que fue la que le facilitó para que terminaran armando la Libertad Avanza en Cava. Y con respecto a la formación de la comisión en senadores, que se planteó lo mismo, y yo actúo en contra, ahí sí es un tema de competencia, porque el Senado tiene que actuar de juez en el caso que se conforme. Entonces, correspondía que de formarse se formara en diputados para dejar preservado el rol de jueces que le corresponde al Senado en el caso que llegue el caso. Verónica, ¿vos cómo viste el paro de hoy? Bueno, como decía antes, creo que paramos quienes pudimos. Hay mucha gente que no pudo parar. Mucha gente diciendo que bueno, que iba a trabajar, pero que realmente no podía llegar a fin de mes. Como les decía, me preocupa especialmente la situación de las mujeres, que muchas veces son sostén de hogar y que están endeudándose y no pudiendo cubrir necesidades básicas. Incluso, bueno, sabemos que para las mujeres es mucho más difícil el acceso al empleo, ni hablar si somos mujeres con discapacidad, migrantes o habitantes de pueblos originarios, o también mujeres trans, porque bueno, cualquier medida que buscaba antes propiciar el empleo para estos grupos con derechos históricamente vulnerados, bueno, quedó sin efecto, ¿no? Entonces, veo muy compleja la situación. Creo que hubo un alto acatamiento, pero bueno, otra vez, de quienes pudimos, ¿no? ¿Y qué pensás de la representación de los gremios? Bueno, yo creo que... ese suspiro... Si arranco ahora, si terminamos más. Sí, bueno, yo creo que hay dirigentes que claramente no escuchan la situación de las personas a las que supuestamente representan. Me parece que hay una pasividad que bueno, que se deja ver desde que asumió este gobierno especialmente. Y bueno, nada, era hora que este paro se concretara. Me parece que la demanda de un paro por parte de los trabajadores y trabajadoras... Es el tercer paro que se le hace a Milei. Sí, lo tengo en cuenta. El último fue el 9 de mayo del año pasado. Pero bueno, hubo muchos despidos desde el último paro, sobre todo en el Estado.
Y hay una situación económica que no ha mejorado, digo, el crecimiento en B, porque digo, también me parece que el trabajador, en general el ciudadano argentino, independientemente de su situación ideológica, filosófica, siempre está esperanzado de que finalmente se note una mejoría. Y la verdad que este crecimiento en B, esta mejora generalizada, no se vino sintiendo. Se sintió en algún momento un alivio serio con el tema de la estabilización de la inflación, sobre todo. Pero bueno, imagino que el trabajador, lo sé porque lo vivo, porque lo pregunto, porque nos pasa a todos, uno imaginaba que, se estabilizó la inflación, mi sueldo me va a empezar a rendir. Y esa contrapartida todavía no sucedió. Es cierto, aún así yo agradezco infinitamente la estabilización de la inflación, porque ha mejorado 15 puntos las personas que vivían sumidas en la pobreza. Y eso es tremendo porque esa gente rara vez tiene trabajo formal, rara vez, yo no tengo cloacas, pero rara vez esa gente tiene cloacas, rara vez tiene agua potable, entonces, o conectividad, son una suma de factores de que si además nos ponemos con una inflación galopante, es un acertijo sobrevivir realmente. Sí. Bueno, de todas maneras, vieron lo que está pasando con la inflación, está repuntando lamentablemente, y con lo que ocurrió en estos días con los dólares paralelos no tenemos ninguna duda, además lo estamos viendo que se está trasladando a las góndolas, sin caer en la objeción de cómo se está midiendo en el INDEC con una canasta totalmente desactualizada. Pero eso es la forma que se ha medido. Sí, eso no es nada nuevo. Aumentaron de una manera, no sé si lo nota, las boletas de energía y telecomunicaciones, el modo salud. Es el mismo. El modo de medir es el mismo. ¿Y por qué? Por ahí habría que revisarlo. Ahí está. Porque se frenó un cambio que estaba establecido para la forma de medición de la inflación. En una de esas es un tema más interno y el INDEC lo desconozco, puede ser. No, es de público conocimiento que se estuvo probando un índice nuevo. Eso no puedo hablarlo, yo no lo conozco. Bueno. En profundidad, por lo menos. Sí me gustaría decirles que tengo una mirada optimista y, por supuesto, con el optimismo de los pies en la tierra, por si llegan los fondos del Fondo Monetario Internacional, yo creo que pueden acelerar un poco eso que ustedes están hablando, que es mover la microeconomía. Pero ¿basada en qué? Digo, porque no tenemos información de para qué van a servir esos fondos, ni garantías de que no se fuguen, de que no se sigan usando para sostener un dólar que está claramente presionando a la suba. Contame los argumentos, los quiero saber. No existe tampoco en el discurso oficial una idea de inyectar dinero para la microeconomía. Esto sería un poco keynesiano, me parece, ¿no? Porque es dinero que viene para las reservas, es dinero. No creo. Yo creo que es dinero, pero esto, por supuesto, déjenme decir, soy ama de casa o madre, o maestra, pero no. Bueno, sos senadora. No, disculpa. Pero esto, en cuanto a economista, no soy economista, pero creo que es el manejo de los recursos que las 5 como manejadoras de las finanzas de una casa podemos entender. Sí. Yo creo que esto va a ser para garantía. ¿De qué? ¿Garantía de qué? Garantía de la economía, de los fondos que tenemos en el Banco Central, y para que el miedo al dólar, el miedo o el pedido de evaluación no suceda, porque no va a suceder. Carmen, ¿usted cree que es preventivo, como dijo Caputo? Absolutamente. Y como dijo Caputo también cuando Macri era presidente. El término es que para garantizar. Es preventivo, pero ya lo vimos durante el gobierno Mauricio Macri y usted lo sabe. Digo, yo creo que de una vez por todas tienen que empezar a hacerse cargo quienes defienden a la motosierra y el programa de la motosierra de lo que estamos sufriendo millones de argentinos, sobre todo los que están sumidos en la pobreza. Porque la verdad que es un tanto bochornoso que se golpeen el pecho diciendo miren cómo le mejoramos la vida a los pobres, mientras tanto pasan la motosierra por los jubilados, por las infancias, por la educación, por las universidades. Con el fondo no vamos a mejorar eso, vamos a empeorar y vamos a empobrecer para adelante, mucho más. Pero no ha sido así. ¿Cómo que no ha sido así? Con este gobierno no ha sido así. Bueno, no tenemos pruebas de que sea lo contrario. No ha sido así en términos
reales, las personas, las familias que reciben la asignación han tenido una mejora por arriba de la inflación. En el único caso, pero los jubilados, ¿en qué situación están? El caso de los jubilados, pero a los jubilados hay que decirles que los que realmente le comieron los fondos fue el kirchnerismo, que les metió 4 millones de jubilados a un sistema que es solo y exclusivamente de reparto. No, señora, lo que se hizo fue reconocerle a trabajadoras y a trabajadores precarizados, gente cuyas patronales en muchas ocasiones no habían realizado los pagos y un Estado estuvo absolutamente ausente, reconocerles un derecho como es la jubilación. Pero se lo hicieron con la torta de los jubilados. Pero entonces no debería volver la moratoria para las mujeres que no pueden jubilarse, según usted. No, para mí la gente que no aportó hay que buscar otro mecanismo. Pero no aportó porque no trabajó, ¿por qué no aportó? Pero ¿por qué no aportó? La gente que no aportó, ¿por qué no aportó? Porque los empleadores no le hacían los aportes, porque cuidaban, porque ¿qué hacían esas mujeres? ¿No hacían nada? Hay muchísimas situaciones y por supuesto existe, por ejemplo, la PUAM, que es una forma. Pero estamos es lo mismo, son fondos que salen del Estado. La diferencia entre la jubilación y la PUAM... No es lo mismo. Cuando lo pagan los fondos del ANSES, el ANSES tiene otras formas de financiamiento. Nosotros ya lo hemos debatido acá en el programa. Argentina tiene una forma de un sistema previsional de reparto. Sí. La torta es la del ANSES. Cuando vos le pones el doble de invitados, comen la mitad. No, pero les hacen los descuentos por los años que no pudieron aportar, los tienen que pagar. Se los van descontando. El problema, ¿sabe cuál es? Los gobiernos que van precarizando a los trabajadores, entonces la torta se va haciendo cada vez más pequeña. Me encanta porque hay mucha facilidad para culpar a los pobres por los males de todo el país. En este caso, ¿A qué pobres? Y en este caso estamos culpando a las mujeres, a los hombres que no realizaron aporte. Yo lo estoy culpando al kirchnerismo. Al kirchnerismo y a los jubilados. Exclusivamente al kirchnerismo. Pero no saben hacer otra cosa que culpar al kirchnerismo. Si le sacamos al kirchnerismo no pueden explicar la Argentina ustedes. No, pero si los hicieron compartir la misma torta de los jubilados. Bueno, me deja explicarle, ¿sabe cuál es el problema? Que cada vez hay menos trabajadores activos aportando, porque estamos, todo lo que este gobierno está haciendo, todas las leyes que le acompañan en este gobierno, es para precarizar la situación de los trabajadores. ¿Cómo que no es verdad? Sí. Pero yo diría que no es verdad. ¿Cuántos trabajadores menos hay en el Estado aportando? Pero desde que asumió este gobierno. Estado enorme. Y en el sector privado, ¿sabe cuántos menos hay? Porque hay miles menos. También. Entonces, ahí ¿qué me dice? Doy la razón que como no ha salido la economía todavía no está fortalecida y absorbiendo ni más, e inclusive en algunos sectores ha perdido competitividad y ha caído. Carmen, ¿y no será uno de los grandes problemas de nuestro país los empresarios que evaden? Me pregunto. Seguro. Porque siempre se corta por lo más de y sí, pero todo el tiempo este gobierno decidió eliminar las multas a quienes no tengan sus trabajadores en regla. Bueno, pero no es una política que favorezca mucho. Eso no tiene importancia porque no son las multas lo que hace que el empleador tome, porque si no, que tome en blanco. Si no, después de la eliminación de las multas hubiéramos visto crecer, y no ha sucedido. Y pues que cayó la economía. No cayó la economía. Lo que pasa es que la inserción laboral hay que mirarla. La Argentina, ¿y qué políticas entonces te hago la pregunta por la positiva. ¿Qué medidas está tomando este gobierno para que haya una inserción mayor de trabajadores en blanco? Poco, por lo menos, ¿sabés qué? Sí. Mi proyecto de ley, que es una revolución, yo digo 1 millón de empleos por año, que no es que yo prometa que porque yo hago esta ley se va a dar, que si la economía se moviliza con esta herramienta puede darse. Pero es algo tan simple como que haya un contrato laboral de hasta por 2 años a prueba. ¿Cómo? ¿A prueba? No es a prueba. No, te escucho. Para distintas formas, distintas inserciones para discapacidad, para mujeres, para gente de la Fuerza Armada laboral que nunca se cumplió.
¿Cómo? El cupo laboral existe hace un montón de años y nunca se cumplió. Bueno, es más, en el Senado se cumple por personas arriba. con discapacidad. En el caso del Senado se cumple por arriba Sí, pero del 4%. en general nunca se cumplió, hasta debajo del 1% el cupo de discapacidad. Debajo del 1%. Pero si uno cree que las inserciones que faltan son solo la discapacidad, es un error. Pero fue el ejemplo que diste, por eso te traje el tema. Te porque estaba diciendo, son 9 casos los que contemplo yo en mi proyecto de ley, pero España tiene 53 puertitas de inserciones que les está costando. Lourdes quiere decir Sí, algo. una consulta. ¿El proyecto que plantea es para el Estado, el trabajo en el Estado Nacional o para los privados? No, para todos. Pero no sería de alguna manera obligar al empleador a tener que emplear a quienes no quieren y que va netamente en contra de todo lo que es la ideología libertaria de Javier. No, esto es libre, es absolutamente libre, pero es darle la posibilidad, sobre todo, que aquella persona que no está en condiciones de empleabilidad plena tenga una experiencia completa de inserción laboral, que en algunos casos va a ser la primera, que se capacite, y aunque después de 2 años sigue en la misma empresa, ya corre la ley general. Una prueba de 2 años. Tenemos No, una es una prueba de 2 años, porque esto es Sería hasta como- 2 años. Perdón, Pueden ser sería 3 como una meses, pueden ser pasantía. 6 meses. Está bien, pero estamos hablando de... Podría contemplar, para el caso de las pasantías, podría contemplar todos los casos de los programas de empleos de los ¿Y gobiernos. qué porcentaje de salario cobraría la persona en esos 2 años? 100%. Pero ¿qué tipo de incentivos se le da a los empleadores para poder tomar a esa gente? Esa gente hoy no aporta al Estado con su aporte, no recibe un aporte de parte de su empleador, porque no existe para el Estado. Yo le digo el primer año que pague el 50% de la carga social, siempre todo lo que es relativo a obra social 100% y a seguro 100%. Y el segundo año ya paga el 100%. Pero eso lo que va a permitir es hacer la experiencia. La gente que no tiene el empleo en blanco, el empleo formal, alguna ni siquiera sueña, porque no sabe a qué se refiere. Tenemos una entrevista, vamos a hablar con Alejandro Horowitz. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Acá estamos, debatiendo, como siempre, tratando de meterle un poquito la cuchara más profundo a la actualidad. Lo primero que te quiero consultar es cómo viviste vos el paro de hoy, y después entramos en el resto de los temas. Mira, el paro de hoy es un paro significativo en tanto y en cuanto hay un rango de descontento importante en la sociedad argentina, y en rigor de verdad funciona más como una válvula de seguridad que como una política. El paro no funciona como una política, sobre todo cuando tenemos enfrente a un gobierno que no está interesado en ninguna clase de intercambio de opiniones, sino tiene una política profundamente rígida y al mismo tiempo catastróficamente clara para hacer lo que hace. De modo que el paro, en fin, es simplemente cuánta gente está dispuesta a hacer saber que está desconforme. Claro, es una especie de conteo en vivo, no mucho más que eso. Y te hago una pregunta, porque ayer hablamos mucho acá de peronismo y el lugar que tendría que ocupar el peronismo en este momento, en la actualidad, y vos sos un especialista. ¿Qué lugar te parece que está ocupando actualmente y qué lugar debería ocupar? No ocupa ninguno. En rigor de verdad no existe oposición al gobierno de Milei, salvo discursivamente. Digamos, es muy claro que cuando uno mira lo que se entiende por una interna política en la actualidad, queda muy claro que una interna política no es otra cosa que una discusión de nombres propios. Cuando una interna es una discusión de nombres propios, la política está predeterminada, y como la política predeterminada y la política en curso, es muy obvio que ese debate no forma parte de la agenda pública. Desde ya. ¿Y qué lugar te parece que debería ocupar? ¿Te parece? Ayer, hablábamos mucho del tema de si
si la salida era peronista o no, si históricamente en los ciclos de nuestro país de estas situaciones se sale con más peronismo, con menos peronismo. ¿Vos crees que puede haber alguna posibilidad? Yo tengo la firme impresión de que la crisis no es una crisis de un partido político. Milei expresa exactamente la crisis de un orden político en su conjunto. Para que un hombre como Milei pueda ser presidente, la casta ha sido puesta en valor. Y cuando el valor de la casta es Milei, esperar que de allí salga una respuesta para una crisis de esta intensidad histórica, en fin, hace falta mucho optimismo, más del que yo poseo. Sí, yo tampoco, no soy muy optimista tampoco, quiero decirte. Y entonces, ¿cómo se sale? A ver, cuando uno mira la historia política argentina y mira, por ejemplo, la invención del peronismo, queda muy claro que es una invención de abajo para arriba. Sí. El 17 de octubre del 45 no es una propuesta del coronel Perón. Cuando uno mira, y está profundamente documentado, Perón le escribe una carta a Evita el 13 de octubre. Le dice, voy a escribir un libro, nos vamos a casar negrita y van a ver quién tiene razón. No tiene la menor idea de que hay un movimiento rugiendo bajo sus pies que, encabezando su nombre, va a producir una movilización que cambia la historia argentina. No es una opinión que cambia la historia argentina, es un hecho fáctico. El movimiento obrero, los trabajadores, antes de esta situación, eran o extranjeros, o no votaban, o eran del interior, en fin, no formaban parte de la ecuación política nacional. El ingreso del peronismo es un cambio en el Estatuto de la Ciudadanía. Ese cambio ha desaparecido. El peronismo hace un rato muy largo que no supone ningún cambio. Basta mirar los índices de pobreza y compararlos con los anteriores a 1975 ¿de dónde surgió? para entender. Porque uno de los temas que hablamos acá en el programa en estos días es que la misma organización actual del trabajo, la falta de lugares para reunirse, de fábricas, de agrupaciones, la misma informalidad del trabajador hace que haya menos lugares para generar estos movimientos, estas organizaciones de abajo hacia arriba que imponen algún reclamo. Cuando vos mirás la edad de los dirigentes sindicales, que está mucho más cerca del arpa que de la guitarra, ¿entendés? Sí, sí. Cuando vos ves, estamos hablando de gente... A ver, cuando vos mirás la edad de los dirigentes sindicales y la edad de los jubilados que protestan, ves lo mismo. Sí. Estás hablando de la misma edad, de la misma experiencia existencial, nada más que unos están muy bien acomodados y otros están en la lona. Entonces, ¿qué es qué en la sociedad argentina? En fin, no hace falta ser muy genial para entender. Vos fijate, una buena encuesta tiene un margen de error del 3%. De modo que la Argentina es exactamente el margen de error de China. China tiene 1.700 millones de habitantes, la Argentina no llega a 50, el 3% de 1.700 es 51. Ahora bien, cuando vos mirás esa cifra respecto del planeta Tierra, vos descubrís que la Argentina es estadísticamente insignificante. Sin embargo, cuando mirás la lista de los hombres y mujeres más ricos del mundo, vas a ver que figuran varios argentinos. Entonces vos tenés, de un lado, unos cuantos argentinos que figuran en la punta del iceberg y tenés la mitad de la sociedad argentina sumergida en una catástrofe. En fin, no ver esa relación es negarse a mirar. Está bien, yo te entiendo, pero ¿y de dónde surge? Porque digo, la capacidad de la población, de la ciudadanía, de conformar los movimientos que se formaron, como bien vos decís, aquel 17 de octubre, está cada vez más limitada. Sin duda, pero esto no es un fenómeno de sola y estrictamente nacional. Cuando vos mirás a los Estados Unidos y ves al presidente de los Estados Unidos, a un mamerto semejante ocupando el sillón oval, un hombre que puede tomar una medida, levantarla después, volver a tomarla, volver a levantarla y creer que eso es una política. En fin, estás hablando de una situación enormemente delicada, con un dato que no se pone en el centro del tablero. Los Estados Unidos están al borde de la cesación de pagos de su deuda pública. Es decir,
los ingresos del gobierno norteamericano y los intereses de la deuda ya no son compatibles. La idea de que un país de ese tamaño y de esa importancia pueda tener una crisis de este rango sin que siquiera forme parte el problema para ser tratado con un mínimo de seriedad periodística, bueno, eso no nos dice poco del resto del mundo, del periodismo, de la ciudadanía, en fin, y unas cuantas cosas todas juntas. Sí, totalmente. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Alejandro Horowitz, ensayista y periodista. Su último libro es El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo, para quien le interese seguir investigando este tema. Hablamos mucho ayer de cómo se conforma la opinión pública, cómo se conforma la información, el dominio que hay de los temas públicos a través de las redes sociales, a través de la información que circula, y cómo todo eso va generando que el reclamo, que hoy a ustedes les puede parecer más o menos legítimo, porque hoy agrupa y conlleva adelante las gremiales obreras, que es lo que va quedando como aglutinador, estén cada vez más solas, porque el resto empiezan a ser áreas que no se juntan entre sí y que no logran de alguna manera unificar sus reclamos. Pensaba que pasó durante muchísimo tiempo con el movimiento de mujeres también, ¿no? Las mujeres siendo mayoría de la población y teniendo reclamos genuinos tan particulares y tan idénticos independientemente de la extracción política. Les llevó muchísimos años poder levantar algunas banderas que las unieran a todas. Sí, bueno, y que los contextos también generan estas posibilidades, eso, ¿no? Los contextos de crisis. Sí, exactamente, lo veo así. Te quería preguntar, la quiero aprovechar a Verónica, ya que vino hasta acá. Quiero hablar de todos los temas, pero de uno en particular. Uno de los temas que quedó el otro día en diputados, que además de la comisión, es que se emplazó la emergencia en discapacidad. Entiendo que es algo que vos estudiaste bastante. Contame un poco de qué se trata y por qué hay emergencia. Entiendo que no es de ahora tampoco. No es de ahora. Hace rato que se está pidiendo declarar la emergencia en discapacidad, incluso con el gobierno anterior, porque la situación en relación a las prestaciones por discapacidad es una situación de pagos a muy largo plazo y con montos que han quedado muy desfasados. Esto es histórico, pero bueno, ahora la situación es un poquito más grave. Tenemos por un lado las personas que trabajan en talleres protegidos de producción, que normalmente son personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que no tienen otra alternativa de trabajo porque el mercado laboral resulta expulsivo para una persona que por ahí puede trabajar poquitas horas en tareas que son muy sencillas, como por ejemplo, no sé, producir comida o por ahí ensamblar cosas. Y bueno, y las personas que trabajan en los talleres protegidos reciben 28.000 pesos por mes, independientemente de lo que logren vender, que pensemos que no es mucho, porque no hay una producción muy alta. Ese monto no solo que no se actualiza hace muchísimo, sino que no se está abonando desde enero. Los talleres protegidos de producción no están recibiendo ese dinero desde enero. Si ven que era poco, no se está pagando. Exactamente. Ese es el segundo. El primero es el tema de las prestaciones, el segundo es este. Y el otro punto que complejiza la situación es el tema de las auditorías de las pensiones no contributivas. ¿Cómo se están haciendo las auditorías? Porque primero se hizo un contrato con Andreani, una licitación millonaria con Andreani para que reparta cartas documento. Imaginemos una persona usuaria de servicios de salud mental que recibe una carta documento con el lenguaje de una carta documento, ¿ok? La citan, le hacen llevar estudios médicos actualizados, informes médicos, que por ahí incluso ni siquiera llega a reunir, porque pensemos en la lejanía de los turnos que nos suelen dar, ¿no? Y la persona tiene que ir sí o sí en esa fecha, en ese horario, a llevar la documentación. Pensemos también en el monto de las pensiones no contributivas. Es un monto muy bajo. Se habla de personas... ¿Cuánto es una pensión no y contributiva? No llega a 200.000 pesos, 193.000 pesos.
O sea, ¿le están discutiendo la pensión a una persona que le están dando 200.000 pesos por mes? Así es. Se la están quitando, ¿no? ¿Cuántas se cayeron? Porque digo, yo recuerdo, lamentablemente, a Adorni, al vocero, mostrando una foto diciendo que la gente sacaba pensiones contributivas con las fotos de un perro quebrado. Bueno, eso es mentira. Esa radiografía se presentó, es verdad, para pedir una pensión no contributiva, pero esa pensión se denegó. Claro. Y eso se aclaró 1000 veces y se sigue utilizando esa foto para mostrar que yo no sé si hay pensiones que son irregulares. Por ahí sí, pero hay que revisar de otra manera, no así. Claro. Y no se puede hacer de este modo sin medidas de accesibilidad. No se está teniendo en cuenta la población destinataria. Claro. Y se dice que hay 1.300.000 pensiones no contributivas. Ahora, lo que no se considera es que hay más de 5 millones de personas con discapacidad. Claro, que si efectivamente todos los que tienen discapacidad pidieran la pensión, no, pero porque se dice que no hubo una guerra. Beneficios, ¿no? No puede tener dos beneficios, pero quiero decir. No. Las personas que tienen pensiones no contributivas son personas que no tienen un trabajo formal. Claro. Se dice que hay personas que tienen pensiones no contributivas que tienen barcos, aviones. ¿Quién va a hacer ese trámite? Es un trámite por 200.000 pesos. Claro. Entonces, lo que se genera es una sospecha sobre las personas con discapacidad, que la verdad es que quienes cobran las pensiones no contributivas son personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas con una pensión. Lo que pasa es que tienen acceso a la salud a través de la pensión no contributiva. Entonces vos le sacás la pensión no contributiva a una persona y le estás quitando un dinero que utilizan para la alimentación, no sé, para lo poco que puedan utilizar, pero también el acceso a la salud. Entonces es complejo y por eso es que se busca declarar la emergencia en discapacidad y por eso se pidió este emplazamiento para que pase rápidamente a presupuesto. Igual me parece que la crisis de discapacidad con el tema de las prestaciones no solo abarca a estas personas, digo, las personas con obra social y con prepaga están en el mismo en la misma situación de crisis. Digo, vos vas hoy a una obra social a pedir cualquier tipo de asistencia y demora, es engorroso, sí, si es necesitas un medicamento de alto costo, olvídate. La gente y la gente que tiene cáncer, que necesita medicación, es una situación que abarca a muchos colectivos. Lo complejo en el caso de las personas con discapacidad es que hay mucho en juego, porque si vos requerís de diversidad de apoyos y terapias para tu desarrollo, bueno, es bien complejo el tema, ¿no? Sí, desde ya. Porque nos ubica en un lugar de inequidad muy fuerte. Sí. Igual yo creo, Vero, y seguro que compartís que esto de mandarle una carta documento, lenguaje técnico, pedirle un estudio que probablemente no llegue a presentar, no es una casualidad. Lo que buscan de esa manera es el ajuste, porque en todas las carteras sensibles que han avanzado, primero deslizan la sospecha de que hay corrupción, de que hay algún tipo de abuso, y después directamente la desmantelan y suman requisitos para dejar gente afuera. Y bueno, en el proyecto de presupuesto de este año se contemplaron 200.000 pensiones menos. Así que bueno, ya estaba previsto eso. Ya estaba previsto que se iban a sacar encima unas cuantas. A mí me gustaría saber todavía cuáles fueron las irregularidades que encontraron en la DADSE, por ejemplo, ¿no? Claro. No lo sabemos. Lourdes, te hacías así con la cabeza, decime. Sí, no, conozco algo del tema porque a principio del año pasado también inicié unos trámites para llevar adelante la pensión no contributiva a la hermana de una vecina que es mi costurera, justamente con cáncer, discapacitada, y hasta el día de hoy no he tenido respuestas. Estando en el oficialismo me ha sido difícil, y estando fuera de lo que es la Libertad Avanza ha sido peor aún, y veo que no existe la voluntad política de mínimamente poder contemplar a aquellos que realmente le están pasando mal. Bueno, qué fuerte escuchar a una diputada decir eso. No, sí, me parece muy fuerte. Me hacer un trámite a una vecina, porque sos diputada, o sea, cualquiera de nosotras puede hacer un trámite como una ciudadana más, pero vos que sos diputada diciendo eso y decís, así un par de no puedo también. hacer nada, que queda para el resto. Claro, sí. El problema es que queda para el resto. Sí. Pero bueno, después a mí me genera algo de contradicción, Lourdes, porque siendo, libertaria, la idea de la libertad se contradice, la idea pero es una señora mayor que lo necesita, es discapacitada. ¿Cómo vas a dejar de lado? Porque se contradice con la idea de achicar el Estado. Sí, pero hay mucha gente en situación de vulnerabilidad y discapacitados que realmente necesitan el apoyo y la contención de un Estado.
mínimamente. De todas maneras, si me dejan meter un bocado, yo creo que más federalismo va a mejorar estos temas, porque va a estar más cerca de la gente, que todas las soluciones tienen que ser de los gobiernos locales, lo que está cerquita de la gente. Pero los centros de atención locales, los centros de atención locales que tenía la Agencia ¿Cómo? Nacional de Discapacidad, muchos fueron desmantelados. No, pero vos estás pensando que la oficina nacional esté presente en lo local. Y yo estoy diciendo que los que presten el servicio sean lo local, que conocen el ciudadano, la discapacidad, la realidad. Eso pasaba, había trabajadoras sociales, había los profesionales son locales, no se mandan. Es más federalismo, dice más federalismo. Cuando este gobierno dice más federalismo, y la entiendo a Carmen como parte del oficialismo, cuando dicen más federalismo es que las provincias se arreglen solas. Que lo pague la provincia. No les vamos a dar plata, arréglense ustedes con su persona con discapacidad, con los pacientes oncológicos, que en definitiva es lo que está pasando a duras penas. Esa es tu opinión, cuando hables es lo que sucede. Bueno, es lo que pasa cuando el oficialismo cuando hablo dice de más federalismo, hablo de más federalismo. Por ejemplo, Carmen, estás diciendo que las provincias se hagan cargo de discapacidad. No, es la competencia. Le corresponde la salud a las provincias. No, pero los temas de discapacidad no son temas de salud, senadora. Estamos bajo el modelo social de la discapacidad. Ratificamos la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no somos enfermas, a pesar de que pasaron a la Agencia de Discapacidad del Ministerio de Salud. No hay ninguna competencia del Estado Nacional que realmente... Pero lea la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un tratado internacional que tiene rango constitucional en nuestro país. Lo tiene que hacer de acuerdo a lo que decís un Estado. Un organismo del Estado que tenga rango de ministerio. El Estado más cercano a la persona. Pero, perdón, yo lo que te digo es, por más que haya una sede nacional en la provincia, no es los eso profesionales, los profesionales, la gente vive ahí, no es que el Estado Nacional manda gente, digo, se hace con los recursos locales. No, pero no siempre se hace, porque no llega. Lo que ustedes hablan, por ejemplo, del trabajo o del paro, ¿ustedes creen que es exactamente igual en toda la Argentina hoy? No, claro. No tiene nada que ver. No saben ni lo que es un sindicalista. ¿Qué es lo que nos llega? Es una marcha o una... ¿Cómo que no? Pero no, porque es muy grande la Argentina. Yo me estoy hay diversidad de situaciones, claro que sí, pero... Es inmensa la Argentina y muy diversa. Entonces, que esté lo más cerca posible, yo te digo, cuando hablo de más federalismo, en el sur de la provincia de Córdoba, la gente se tiene que ir a atender a Río Cuarto, a Río Tercero o a la ciudad de Córdoba, porque al medio no hay nada. Y esto es, hay que volver a dar los servicios en las localidades. ¿Y de dónde salen los recursos? Claro, el problema es que si los recursos salen todos de nuestros bolsillos, son de todos. Tenemos que ordenar las competencias y según quién cobra los impuestos, que el que cobra el servicio pueda prestar ese servicio. Sí, el tema es que yo rebanco el federalismo, pero lo que no banco es que se utilice justamente a los discapacitados, a los más vulnerables, para hacer bandera política. A mí me preocuparía que, por ejemplo, en la administración de Cornejo se quede ocupando ese rol, llevándose laureles y utilizando a una cierta población. Creo que también roza el límite de las competencias de cada uno, pero cómo se van a usar. No, pero las competencias es la responsabilidad y tienen que pagar si no lo cumplen. Esa es la realidad. ¿Pagar quién? ¿Los estados pagan? ¿Las provincias pagan? ¿A quién le pagan? Si el Estado no está cumpliendo y no se hace cargo, no paga nada. Cuenta, pero es distinto. ¿Qué pasa cuando yo voy a Córdoba y camino por mi supermercado y no es una cara desconocida como ustedes me miran? Sí. ¿Me conocen? Sí. ¿Saben quién soy? Me piden cuentas. Sí. Eso es, y mientras más bajito el poder local, más se le pide. Es lo mejor, que den respuesta local. Vamos a una pequeña tanda y seguimos conversando.
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta, vamos a darle lugar al panorama internacional, si se quiere, y también un poco las repercusiones en nuestro país, porque efectivamente se confirmó
la llegada de este préstamo, pero antes de eso anduvo Donald Trump hablando por todos lados, además de que pidió que le besen, que contó que los países iban a besarle el trasero para pedirles acuerdos a medida. Estuvo haciendo otras declaraciones. Vamos a ver algo de lo que pasaba. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bueno, aquí lo vemos a Trump burlándose de su propio Congreso y hablando de sus capacidades como gran negociador. Lo cierto es que yo no sé si le va a salir bien o mal. Por ahora para su país viene saliendo bastante mal, pero sí, logró patear el tablero, suspendió por 90 días la aplicación de estos aranceles. Y no sé si hay muchos queriendo... No, en realidad la lectura es que le salió mal, tuvo que retroceder. Por lo pronto esa es la lectura, por las presiones que tuvo incluso de gente de su propio gobierno, millonarios que lo bancaron en la campaña y que le dijeron, fíjate lo que está pasando. Las acciones de sus propios bonos del Tesoro. Fíjate lo que está pasando con nuestras empresas, y el propio Elon Musk, ¿no? Que se plantó ya desde un comienzo diciendo que no estaba de acuerdo con la aplicación de aranceles, sobre todo con Europa. Tipo de arancel. Verónica, ¿qué opinas? Bueno, sí, entiendo lo mismo, que es un retroceso en una medida que con el afán de mostrarse nacionalista perjudicaba a propios y ajenos, ¿no? Una locura. Tenemos más videos. ¿Qué tenemos ahora? A ver. 施压对这种霸道霸凌行径，中方坚决反对。美方如果真的想通过对话谈判解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。Bueno, el portavoz de la Cancillería china hablando de lo irregular de esta situación, la falta de respeto de cualquier acuerdo. La escalada de amenazas, ¿no? Sí, 20, 30, 80, 120, ¿hasta dónde van a llegar los aranceles? A mí no me gustan los aranceles de los países de afuera, pero tampoco me gustan los que nos ponemos desde adentro. Ajá. Por ejemplo, en la región centro, las retenciones son autoimpuestas. Argentina le quita competitividad a sus propios productos que exporta. Eso es una locura. Vos sabés que eso tiene que ver con varias cosas. Primero con generar un ingreso para el país y después con sostener precios internos. ¿Vos sabés el precio que tendríamos? No, para nada. Eso es... Exportaría, por ejemplo, maíz, Córdoba podría exportar el doble. ¿Y no exporta por qué? No, podría exportar el doble. Somos el quinto exportador del mundo. ¿Por qué no lo hace? Porque terminan siendo no rentables. Si no les va a dar... ¿Es no rentable? Por el nivel de si fuera no rentable no lo haría nadie. Yo todavía gente que vaya pérdida. Sí lo hace, pero si tuvieran el incentivo y la libertad para hacer más, eso haría que no solamente exporten más, probablemente ocuparíamos un lugar por arriba del quinto lugar en el mundo exportando maíz o maní, que somos el primer país exportando maní, y esto haría que además le agreguemos valor acá, y eso sería una explosión de trabajo. ¿Cómo le agregaríamos? ¿Y cómo garantizas el consumo interno así? ¿No convendría más exportar y no garantizar el consumo para la población? Pero si yo te digo, por ejemplo, Córdoba ha sido también en su momento la capital del trigo. Leones es la capital nacional del trigo. Del 58 a hoy, más o menos producimos la mitad. O sea, cuando decimos garantizar, se achica la producción. Tenemos que hacer... Pero se achica la de trigo y crece otra. Sí, pero nosotros necesitamos... ¿Saben quién es el país que ocupa la mitad de las exportaciones de trigo del mundo? Turquía. ¿Por qué no puede volver a ser Argentina? Yo estoy de acuerdo que lo que falta es un plan integral que piense una estructura nacional,
pero que además, como vos decís, haya un proyecto para poner valor agregado y que eso no genere... Es un modelo que ya conocemos, ¿no? De crecimiento para unos pocos, porque si le sacamos la retención, recién hablamos de mayor presencia para la salud, para escuela, para discapacidad. ¿Cómo hacemos? Si los sectores que más producen son los que menos aportan. Por ejemplo, pero díganme si no es una contradicción con lo que recién han dicho. Aumentan las retenciones de la carne. En el caso, no retenciones, perdón, el arancel para entrar la carne a Estados Unidos. Eso nos choca. Pero si yo les digo, pongamos a cero el arancel acá. Pero si tenemos la baja histórica de consumo de carne per cápita en la historia de nuestro país. Pero, por ejemplo, Córdoba tenía 8 millones de cabezas de ganado hace 10 años y hoy tiene 4. Entonces quiere decir que pero porque habilitaron la exportación de ganado en pie, por ejemplo, porque se exportan las madres. No, porque esto es ahora, lo que cambia... pero yo te estoy hablando, son 10, 12, 14 años. Esto podemos producir el doble. Yo estoy de acuerdo que se puede producir el doble. También tenemos que pensar si vamos a ser un país solo exportador de materias primas. Claro. Yo creo que nosotros aspirábamos a ser un país que tenga si yo te digo, por ejemplo, en el caso del maní, el maní se exporta muchísimo, pero aparte se exporta pasta de maní o manteca de maní, pero Argentina no produce algo que nos haría muy bien, que es una barrita especial para nutrición de los chicos o de los ancianos, que Francia nos compra la manteca de maní y produce ese agregado. Pero venimos de festejar que se exporte el ganado en pie. Que estamos cada vez más lejos de producir. Pero hagamos todo, exportemos todo. Quiero escuchar al secretario de Cultura de Estados Unidos hablando de eso. Vamos a ver qué vamos a exportar. Not India, not beef from Argentina, not dairy products from Canada, but America first. And that's what he's doing. Ahí lo tenés. Ni India, ni Argentina, ni ningún lado. Estás hablando de un país que se cierra, que se protege y que decide que sus productos son para el mercado interno. Sí, te escucho, Lourdes. Yo quería decirles respecto a esta carrera que está llevando adelante Estados Unidos y este proteccionismo, lo que primero están buscando es aliarse con, ya lo han logrado con, o mejor dicho, mantener a los pies a la Unión Europea, hacer que Zelensky, que Ucrania pueda estar adherido a la Unión Europea. No fue para nada un capricho de Trump haberlo retado ese 28 de febrero del corriente año, pero en realidad la pelea principal que tiene Trump justamente es con China. Se está acercando a los BRICS, por eso está mediando también entre Rusia y Ucrania, se está tratando de pero unir. No nos quedamos afuera de los BRICS. Sí, no, está bien, pero ahora voy justamente con lo de Argentina. Dale. Se está tratando de aliar con Rusia, con Turquía, inclusive con Irán, porque el mayor competidor es justamente China. Lo que quiere es sacarlo del mercado manufacturero y empezar de alguna manera a que se empiecen a exportar sus productos. Y ahí viene justamente que las cuestiones que son productos nacionales argentinos no van a tener tanta competitividad dentro del mercado de los Estados Unidos. En realidad es una guerra porque también lo necesita Estados Unidos para que aquellas familias de clase media que justamente trabajan en las fábricas de Estados Unidos, que tienen impuestos altísimos, puedan empezar de alguna manera a tener un poquito de mejor calidad de vida. Sí, algo, a ver, entiendo lo de la... Hay muchas cosas para tener en cuenta. No es solo para que sus fábricas tengan mejor calidad de vida. Estados Unidos hay muchas cosas que dejó de producir y que efectivamente importa porque él tiene mejor precio, porque ha decidido que iba a ser de esa manera. El tema es que empezó a tener un déficit entre lo que compra afuera y lo que fabrica en su propio país. Esta es la situación de la balanza comercial de Estados Unidos. Después, ¿cómo se reconvierte eso? Si es pateando el tablero y creyendo que si vos le vas a poner este arancel a China, esto no va a generar otro tipo de consecuencias y dificultades, es bastante ingenuo. Yo creo además que Europa no está a los pies de Estados Unidos en este momento. Creo que hay sorpresa, pero que hay sorpresa frente a no sé qué palabra usar para no ser ofensiva, frente a la
a ver, locura frente a al modo de plantear, torpeza. Frente a la torpeza. No es torpeza, porque no lo hace de una manera torpe. No es una manera agresiva. Una manera frente a la violencia y a la irracionalidad es la palabra. Frente a la irracionalidad de este planteo, el modo, la manera, ir y venir, que esto esté planteado para Trump como una estrategia, pero esto no es una negociación. Si alguien viene y te pega un palo por la cabeza, no está negociando. No, pará, ahora charlemos. No funciona. No genera la primera eso. negociación es que Estados Unidos le dijo a Europa, y en una de esas no te banco la defensa. ¿Cómo? Claro, porque Estados Unidos bancaba la OTAN de una manera y los muy obligó fuerte, eso fue la primera jugada que ¿los obligó a qué? ¿A qué obligó a Europa? Le retiró el apoyo. No está obligando a nada a Europa. No, le retiró fondos a la OTAN. Sí, porque él le dijo, o ustedes invierten el 5% de su presupuesto en defensa para la OTAN, o si yo me retiro. Fue así. Esa es la primera jugada, pero yo les digo, gracias a eso, Argentina apareció de vuelta en la escena. ¿En qué sentido? ¿De qué modo? Recién tuvimos al secretario de Agricultura, diciendo que no carne argentina. No importa, carne argentina. Pero Europa nos empezó a mirar de nuevo porque peleados con Rusia, que les cortaron el gas, podrían necesitar nuestra energía, el litio. Nos volvieron a mirar alimentos y energía. El mundo va a necesitar, y en una de esas, Argentina lo escuchamos. El granero del mundo, el discurso del granero del mundo lo escuchamos hace muchísimos años. El granero del mundo es cómo se reparte. El granero del mundo es una historia muy antigua. Por eso, el tema es cómo se reparte y qué queda en el país y de qué manera es que nosotros vamos a aprovechar estos recursos, y lo que sí creo que puede ser una oportunidad en la medida en que se reconfiguren algunas cuestiones, siempre y cuando esto redunde en beneficios para toda la población argentina, porque cuando veíamos cómo se publicita nuestro país, que está lleno de recursos, que tiene una extensión hermosa, que los invitamos a venir, penan a los argentinos. Lástima que hay argentinos, ¿no, Verónica? Acaba de terminar la cumbre de la CELADE y firmaron 33 países, 30 países de 33, una declaración justamente hablando de la autodeterminación, de la no injerencia de los países, de los derechos humanos, de muchas cuestiones. Bueno, hay 3 países que no firmaron: Paraguay, Argentina y Nicaragua. Porque bueno, en esta cumbre se habló mucho de la posibilidad de unificación, ¿no?, de América Latina frente a esta situación, de la posibilidad de negociación conjunta, pero bueno. Nos cuesta mucho, ¿no?, como bloque, históricamente. Sí. Y el Mercosur tiene 30 años. Hoy somos presidentes temporarios en estos 6 meses. Y lo queremos romper, ¿no? No pasa nada, todavía. Trabajamos para romperlo, maravilloso. Y estamos trabajando para romperlo. Sí. Esperemos que no. Esperemos que en estos 6 meses no. Fundamentalmente porque nosotros tenemos un intercambio comercial muy importante con Brasil. Que se lo tiene que saber el presidente, claro, sí, por supuesto. Fue una rareza ayer ver que el presidente viajara a Paraguay, porque no suele viajar a los países de la región y no suele viajar a nuestro propio país, ¿no? Claro, hacia las provincias de nuestro propio país, más allá de Estados Unidos. Pero viajó. Bueno, les voy a dejar una pregunta para el bloque que sigue, porque hablamos de la política de Estados Unidos, pero bueno, nosotros hemos debatido acá profundamente qué significaba esto para Argentina, qué significaba esta oportunidad, este cambio en el tablero internacional, y qué significaba volver a tener una relación con el Fondo Monetario para nuestro país, para nuestra cultura, para nuestra idiosincrasia, que ya viene bastante golpeada y con bastante experiencia al respecto. Pero si le parece, lo hablamos después de la tanda. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad.
Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obvio, sí. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Continuamos aquí en Soy Casta por Bravo TV. Les había dejado un tema planteado y nos queda también abordar un poquitito de lo que pasa con las internas de los partidos de cara a las elecciones. Pero les preguntaba, porque lo hablamos medio por arriba, no sé, vos, Verónica, ¿qué opinás de este nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que nunca salimos bien parados cuando
cuando le pedimos plata al fondo, no hemos visto un impacto en la mejora en la situación de la población, de lo que hablábamos antes, del acceso al empleo, del acceso a alimentos con mayor facilidad. Me parece que no va a impactar en la población. En una mejora de la población en general. Lourdes, ¿qué pensás? Bueno, me he proclamado en contra de este acuerdo del Fondo Monetario. El tema de firmar un cheque en blanco, me asusta pensar qué es lo que Estados Unidos le va a terminar pidiendo a Argentina. Creo que hemos hipotecado el futuro de las las futuras generaciones, de los niños de hoy en día. Esto de que, bueno, pedimos no endeudamiento, le dicen ellos, una refinanciación para tener reservas, para lograr bajar el riesgo país, para que tengamos una lucecita en julio, agosto y salir del cepo y llegar invictos a las elecciones. Lo único que hace es emparchar la política económica, emparchar el bolsillo de los argentinos, pero no construir a largo plazo. Lo único que han construido, y creo que no solamente este gobierno lo está lamentablemente llevando adelante medidas tristes que a uno le duelen como ciudadana de clase media, más allá de que soy diputada, vengo de una familia de clase media que día a día la lucha. Pirámide, en estos meses estás en la clase alta, mientras te dure el cargo. Sí, pero la verdad es que más allá de ello, yo me siento identificada con mis raíces y creo que también los otros gobiernos lo único que han hecho es buscar políticas cortoplacistas y nunca construir. ¿Qué pensás de la idea de que vayan juntos, ahora que las tengo a las dos, al PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Me encanta. Te encanta, Carmen. Sí. Yo quiero que vayan juntos, querría que vayan juntos acá en Capital también, en Córdoba estoy haciendo lo posible. Pero vos quedaste en el PRO. Soy. Sí. No quedé. Bueno, estoy en el PRO. Mucha gente del PRO ya yo estoy en el PRO, y estoy trabajando para que vayamos juntos con la Libertad Avanza en Córdoba, pero un poco bajo el modelo de como lo están haciendo en provincia de Buenos Aires. Ojalá que lo logren. ¿Hay una foto, Félix? Sí, porque preguntabas qué pensás, y yo la verdad que hoy veía esta foto, que es de la reunión del gabinete, mientras había paro, se sacaban esta foto todos sonrientes con los pulgares hacia arriba, y la verdad que les veo las caras y me pregunto, ¿de qué se ríen? ¿Qué están festejando? ¿Que nos endeudamos? ¿Que la gente está en la calle porque no le alcanza la guita? ¿Que reprimen jubilados? ¿Que los pacientes oncológicos no tienen remedio? ¿Que intentaron meter jueces por decretos y se los bajaron? ¿Que se armó una comisión investigadora? ¿Qué festeja esta gente? La verdad que no lo entiendo. Bueno, como cuando hicieron el asado porque no le votaron claro, es una semana terrible. Viajaron a Estados Unidos es una manera de hacer ese lotario, se diría en mi época, respecto de lo que viene sucediendo. Hay que decir que vienen perdiendo el control de la agenda pública de los temas que se tratan últimamente. Un gobierno que está acostumbrado a manejar absolutamente. Tengo el Tamagotchi de la indignación, están muriendo de hambre. Porque claro, hace como 4 días que no nos indignamos por una agresión nueva. Nos venimos indignando por el fondo, pero ya de las nuevas, de las provocaciones a las que estamos acostumbrados. Yo les quiero recordar que somos parte del fondo. El fondo es un organismo que Argentina hace muchos años es miembro. Había dejado... No, señor. Somos miembro del fondo. Además, a veces nos hace un préstamo el fondo. Pero actualmente somos los más endeudados de todo el planeta. Tenemos un lindo Pero esto, cuando la diputada dice que Estados Unidos nos presta, es verdad que Estados Unidos tiene una participación mayor en el fondo y China también. Pero esto es... Nosotros somos parte, podemos estudiarlo, como dicen, si queremos seguir o salir, pero es parte nuestra esa pertenencia al fondo y es ir a hablar con un organismo que... Pero ser parte no significa que te tengas que endeudar todo lo que puedas y someterte a la política del fondo. Para nada. Esto es someterse en una de esas a tener algo más de control de calidad. Someterse a la palabra
No. Esto es un anclaje externo que permita que Argentina se desarrolle. Y yo les pongo como ¿Control ejemplo... de calidad o injerencia? No. Yo les pongo como ejemplo Paraguay. Imagínense, nosotros antes no lo usábamos de ejemplo. Paraguay ha logrado desde el 2003 dominar la inflación, ha hecho crecer las inversiones, la producción. Por ejemplo, la hidrovía está prácticamente, todos los barcos son con bandera paraguaya, y los que se nos fueron a nosotros, porque nuestra orilla no garantiza un nivel lógico de seguridad jurídica. Sí, bueno, lo que está pasando es que tampoco lo resuelve el gobierno, ¿no? Hay problemas. No, pero esto es la hidrovía desde el 2017. Miramos ahora queremos ser Paraguay. O sea, yo no entiendo. O sea, como somos parte del fondo, nos endeudamos a más no poder con el fondo, es nuestro único ingreso de dinero, va a ser por parte del fondo, que no sabemos para qué, porque no es ni para hidrovía. Seguro ni para... que no es para repartir para la gente, porque eso no es el objetivo. No, para producción tampoco, para rutas tampoco, para salud tampoco, nada. Justamente, que tengamos ese respaldo es básico. Argentina tiene que lograr... Cuando le den el dinero del fondo a la Argentina, ¿usted podría venir 3-4 meses después al programa si lo hablamos de nuevo esto? Por favor, invítenme. Tenemos otra foto. A ver, otra foto. A ver, esta es la foto de Karina Milei, Ritondo Santilli, Montenegro y Lula y parejas. No está... Sí, este podría ser Lula, el primero de... Sí, es Lula. Claro. Sí. No está... ¿Y Mauricio? ¿Qué pasó? No lo están invitando, me parece, a Mauricio. ¿Y Mauricio qué pasó? Karina no se quiere reunir con Mauricio. Dice Mauricio que parece ya intentó, que no le gustó a Mauricio pero la foto, parece que no le gustó. ¿Qué lugar te parece que tiene que ocupar Mauricio, Carmen, en este momento? Bueno, yo me he declarado por todos lados que lo amo, porque él es el que nos dio la oportunidad de salir de esa dicotomía de peronismo y radicalismo únicamente, así que realmente toda mi honor a Mauricio Macri. Pero no lo estarían convocando hoy como líder. Pero no depende de mí, yo soy del PRO. Para vos tendría que haber estado sentado en esa mesa. Podría ser, porque yo creo que el rol de líder nacional o internacional lo cumple holgadamente. Personalmente lo he peleado, lo he toreado un poco, porque en Córdoba tenemos el partido intervenido y va y ni conversa con todas las partes, entonces, bueno. No es muy democrático. Verónica, no es muy federal. Te dejo cerrar, Verónica. Y a pesar de no convocar a Macri, ¿igual crees que deberían ir en conjunto, Carmen? Bueno, el partido es un órgano con muchos miembros, así que por supuesto puede ser el presidente o pueden ser otros miembros los que vayan. Sí creo que los acuerdos tienen que ser institucionales y conviene o ayuda que las personas... No, me pregunto si estás en un todo de acuerdo con la libertad de avanza, si en la mirada de derechos humanos coincidís también. No sé a qué te referís. Sí, la mirada de derechos humanos es el negacionismo, básicamente, de lo que sucedió en la dictadura. No, esa mirada probablemente no coincido. Pensé que me ibas a decir la mirada, por ejemplo, del derecho a la vida, y en eso coincido. Bueno, precisamos otro programa, me parece. Y en ese sentido, preguntarte si el proyecto de inclusión laboral contempla inserción laboral. Perdón, podría ser también inclusión. ¿Podría contemplar los derechos de las personas trans o no los contempla? No lo tengo en este momento incluido. ¿No crees que es una población vulnerada en el acceso al empleo? Probablemente. Chicas, muchísimas gracias. Ahora vamos a arrancar un programa todo de nuevo. Nos vemos mañana. Gracias, Feli, gracias, muchas Verónica, gracias, Carmen, gracias, Lourdes. Ya estamos en comunicación con Juan Di Natale. Juan, buenas noches. Buenas noches, Carmela, ¿cómo estás? Excelente, como siempre. Qué bueno, sí, las estaba escuchando. Bueno, discutiendo hasta el final, hasta el último minuto. Y te quiero
decir que, a ver, sí, ya lo estoy viendo, tenemos invitado hoy y tenemos un comunista del PRO, Carmela. Un comunista del PRO, sí, así que está a la izquierda de tu invitada de hoy, atención. Pero es un recontrahallazgo. Y bueno, ya vas a ver. ¿Querés más pistas? Provincia de Buenos Aires. A ver... Un comunista del No develes, no develes. Espera. No. Mantengamos la expectativa. Acá me están soplando, me tiran nombres, pero no decimos nada. Ok, a ver si aciertan, apuesten entre ustedes. Es un enigmático. Y en todo caso se van a enterar en instantes. En un ratito nada más. ¿Y para qué tema? ¿Todos los temas? Bueno, todos